Ya, empezamos, estimados estudiantes, con la clase del día de hoy, que vamos a ver momento de una fuerza o fuerza de tensión. Para ello, alguien de manera voluntaria me va a ayudar a leer. Sí, esperen un momentito para darle ingreso al joven Carlos. Ya, a ver, lea por favor alguien de manera voluntaria. ¿Nadie desea leer? Yo, listen. Ya, lea por favor. En nuestro día a día abrimos y cerramos puertas. En esta ocasión experimenta con la puerta de tu casa. ¿Qué pasa si la empujas desde el punto más cercano a las bisagras? ¿Qué pasa si la empujas desde el punto más cercano al pomo? Como puedes comprobar, si la empujas... Hasta ahí, por favor. Bueno, Ya. Miren, estimados ya, listen. estudiantes. Ya, muchas gracias. Nos dice que nosotros en nuestra día a día abrimos y cerramos puertas. No solo puertas, ventanas, abrimos, cerramos una tapa de un refresco, de un agua. ¿Ya? En esta ocasión nos dice que vamos a experimentar con la puerta de nuestra casa. No sé si alguien ya lo experimentó la semana antepasada o ahora. ¿Sí? Experimentar. ¿Qué pasa si empujamos nuestra puerta desde el punto que está más cerca a las bisagras? ¿Y qué pasará si le empujamos más cercano al pomo? Ya saben que el pomo es el lugarcito donde nosotros abrimos la puerta. ¿Alguien lo experimentó? ¿Qué pasa? ¿O lo han experimentado por curiosidad algo? Ya, si no lo han experimentado, lo hacen en casa. Siga, por favor. ¿Qué nos dice luego? Cuando ya lo experimenten, van a darse cuenta qué pasa. A ver, siga, por favor, joven leyendo. El joven que leyó Como puede... puedes comprobar, ya, listen. Como puedes comprobar, si la empujas hacia adelante desde el punto más cercano a las bisagras, tendrás que aplicarle más fuerza y se moverá más lenta que si lo haces desde el pomo. Como puedes evidenciar, el sitio donde se aplica más fuerza importa y mucho. Ya. Miren, ustedes se hayan preguntado alguna vez por qué han puesto en las puertas aquí, que vaya el pomo aquí para nosotros poder abrir la puerta. ¿Por qué se debe eso? Ya podemos darnos cuenta que se debe a la aplicación del momento de una fuerza. ¿Por qué? Nos dice que al aplicar la fuerza aquí en el pomo, se nos va a hacer mucho más fácil si la aplicamos a la fuerza cerca de las bisagras. Para yo aplicar una fuerza, es decir, para yo abrir la puerta y la quiero empujar desde cerca de las bisagras, voy a necesitar mucha fuerza en relación que si yo la aplico aquí, en el pomo, ¿ya? Por eso es que las puertas vienen con el pomo aquí, porque aquí nosotros no necesitamos mucha fuerza para nosotros poder abrir esta puerta. Como puedes evidenciar, el sitio donde se aplica la fuerza importa y mucho. Experimentarán, por favor, cuando ustedes quieran abrir una puerta en su casa. No es lo mismo aplicar la fuerza aquí en el pomo que aplicar la fuerza en las bisagras. Otro estudiante, por favor, que desea leer. A ver, alguien que desea leer. Yo dicen, Ya, si das un empujón a una puerta desde un punto cercano a las bisagras, o a lo que es lo mismo a su eje de rotación, verás que la puerta se mueve más lenta y necesitarás aplicar más fuerza para moverla. Puerta izquierda que si lo haces desde el pomo, puerta derecha. Puerta muy bien. Ya, muy bien hasta ahí. Miren lo que nos dice. Si nosotros damos un empujón a una puerta
Lo que acabé de explicar, desde el punto más cercano a las bisagras o lo que es lo mismo, a su eje de rotación. Ya podemos ahorita, ahora sí, ya en física ya no vamos a decir a las bisagras, vamos ya a ir hablando de su eje de rotación. Donde se mueve la puerta, es decir, en las bisagras, ahí viene a ser el eje de rotación de la puerta. La puerta se mueve más lenta y necesitarás aplicarle más fuerza para moverla. Observen en la puerta izquierda. ¿Ya? Ahí yo voy a necesitar aplicarle más fuerza para yo poder mover esa puerta. Así lo hago desde cerca del eje de rotación. Pero si lo hago desde el pomo, voy a necesitar menos fuerza como es en la foto de la puerta derecha. Con el fin de evaluar el efecto que producen las fuerzas en las variaciones de la velocidad de giro, se utiliza la magnitud denominada momento de una fuerza. Explicación, momento de una fuerza o momento de torsión. Ahora sí vamos a ver qué nos dice. El momento de una fuerza, y también llamado momento de torsión o simplemente torque o torca, que significa torcer, se define como la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar un cuerpo. Miren lo que nos dice entonces, el momento de una fuerza, ¿sí? Bueno, también llamado momento de torsión. ¿A qué se refiere el momento de una fuerza? A la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar un cuerpo. La capacidad que tiene una fuerza para hacer girar un cuerpo. También se puede definir como la intensidad con que la fuerza, actuando sobre un cuerpo, tiende a comunicarle un movimiento de rotación. Aquí tenemos un ejemplo también de momento de una fuerza. Si ustedes a esta llave de aquí quieren apretar o aflojar un tornillo, ustedes van a tener que aplicarle una fuerza. Y al momento que ustedes le apliquen una fuerza, esta va a producir un giro. Va a girar. Ahorita no nos va a interesar si es a la izquierda o a la derecha. Vamos, qué sé yo, a apretarlo, a aflojarlo. Pero para hacer esto necesito aplicarle una fuerza. La fuerza que voy a aplicar, obviamente la aplicamos a cierta distancia del eje de giro. Aquí es nuestro eje de giro. Aquí es donde la tuerca va a girar, ¿verdad? Entonces, aplicamos la fuerza aquí a una cierta distancia de donde está el eje de giro. Y al momento de aplicar la fuerza, esta gira. Por eso nos dice, se define como la capacidad que tiene una fuerza, la fuerza que aplico para hacer girar un cuerpo. Ese es el momento de una fuerza. El momento de una fuerza, entonces, ¿cuándo se da? Cuando yo aplico una fuerza y esta tiende a dar un giro. Esa es la diferencia con la otra fuerza que nosotros veíamos de forma horizontal, de forma vertical. Cuando ustedes aplican una fuerza y esta tiene la capacidad de hacer que este cuerpo gire, estamos hablando entonces de momento de una fuerza. Como es en las puertas, que ya lo vimos, ustedes aplican una fuerza y esta tiende a que la puerta dé un giro. O cuando ustedes mueven, qué sé yo, el volante de un carro, abren una botella, que lo habíamos visto, abren una ventana, bueno, tantos ejemplos que tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Ahora, ¿cómo se calcula el momento de una fuerza? El momento o la magnitud del momento de una fuerza la vamos a representar con M. M ya significa momento de una fuerza. El momento de una fuerza que ocurre aquí, ¿cómo lo calculo? Lo calculo multiplicando la fuerza que yo aplico. ¿Qué fuerza aplico aquí yo para hacer girar este cuerpo? Por el brazo de la palanca. El brazo de la palanca viene a ser la distancia desde el eje de giro hasta el punto donde estamos aplicando la fuerza. ¿Ya? Ese viene a ser el brazo de palanca, que también lo llamamos como distancia.
Y representamos la fórmula. Momento de fuerza es igual a la fuerza aplicada por la distancia, o también conocido el brazo de palanca. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. Sí, está entendido, Liz. ¿Ya? Ahora, nos dan unas condiciones. Aquí vamos a ver estos grafiquitos de aquí, vamos a irlos interpretando, ¿ya? Miren, aquí tenemos el eje de giro va a ser aquí. La distancia que tenemos hasta donde vamos a aplicar la fuerza es de 15 metros, nos dice aquí. Allá también otro ejemplo puede ser los columpios. ¿Se han visto en los columpios, en esos donde se suben dos niños? Ahí también hay el momento de una fuerza porque tiende a dar un pequeño giro también el palo donde se suben los niños. Bueno, a ver aquí tenemos una distancia y una fuerza que vamos a aplicar. Cuando nosotros aplicamos, verán aquí, la fuerza así hacia abajo, vamos en este caso, ¿qué sería? Apretar un tornillo. Creo que ahí lo hacemos hacia abajo, ¿no es cierto? A ver, déjenme ver, apretar. Sí, vamos a apretar un tornillo. Lo voy a hacer en este gráfico para que quede un poquito más claro. Aquí, si yo le aplico la fuerza hacia abajo, así hacia acá, ¿no es cierto? Que se va a venir para acá. Va a ser así el giro. Si yo le aplico la fuerza hacia acá, el giro se va a ir para así, ¿no es cierto? En ese sentido. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Apretando o aflojando un tornillo? En este ejemplo. Apretando. 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 Entonces, si yo bajo hacia acá, así, yo jalo para acá abajo, se va a dar el giro así. Ese momento de fuerza se considera, nos dice, considera negativo. Nosotros simplemente le vamos a poner negativo al momento de fuerza. Cuando vamos en el sentido de las agujas del reloj. Si el momento de fuerza, ahora, ustedes lo van a aflojar al tornillo, lo van a hacer para arriba, ¿sí? Hacia arriba, el momento de fuerza va a ser positivo. Simplemente lo dejamos como positivo. Si el momento de fuerza aquí igual se va hacia abajo, no importa, igual aquí lo está haciendo desde el centro, como igual se va hacia abajo, igual sigue siendo negativo. Ya ustedes recuerden, cuando yo lo hago hacia abajo, la fuerza hacia abajo va a ser negativo. Y se va hacia arriba, positivo. ¿Qué pasa si yo cojo? A ver, jóvenes, por lógica. ¿Qué pasa si yo la fuerza no la aplico aquí, no la aplico aquí, la aplico aquí? Justo ustedes cogen aquí. Justo aquí ustedes la aplastan. ¿Será que gira o no gira? No gira. No gira. No gira. Tiene que tener una distancia para que gire. Obviamente, si ustedes le giran desde aquí, van a necesitar muchísima más fuerza que la que van a aplicar acá, ¿verdad? Pero si ustedes aplican justo la fuerza en el eje de giro, como decir, van ustedes a abrir una puerta y justo la van a abrir desde las bisagras, no va a girar. No va a girar. Entonces, si ustedes lo hacen justo en el eje de giro, el momento de fuerza es 0. ¿Por qué es 0? Porque no hay giro. ¿De acuerdo? Entonces, dos cosas. Si van al momento de fuerza para abajo, negativo, momento de fuerza para arriba, positivo. Y si lo hacemos justo en el eje de giro, no se mueve, por lo tanto el momento de fuerza va a ser 0. ¿Ya? Aquí está todo lo que hablamos, está escrito. Cuando el impulso para girar tiene el sentido de las agujas del reloj, el módulo del momento se acompaña de un signo negativo, que es el caso 1 y 3. Si lo hacemos, si el giro se produce en sentido, como van las agujas del reloj, así van las agujas del reloj, ¿no es cierto? Si se produce este giro, lo vamos a considerar negativo.
Cuando el impulso para girar tiene el sentido contrario a las agujas del reloj, el módulo del momento se considera positivo. Y cuando se aplica una fuerza exactamente en el eje de giro, aquí exactamente en el eje de giro, su distancia es cero, ¿sí? Es decir, el cuerpo no tiene ninguna capacidad para girar. Por lo tanto, su momento es nulo. Ya ustedes lo pueden hacer ahora en una ventana de su casa, apliquen una fuerza justo por donde van el eje de giro y ya van a ver que no gira. Ya, no sé si hasta ahí alguna pregunta. Si hay preguntas, por favor, o si no, seguimos. Ninguna, Licen, está entendido. ¿Ya? Entonces, vamos a las actividades que tienen que hacer ustedes en su portafolio. Semana 12, nuevamente vamos a ubicar momento de fuerza, momento de torsión. Y la primera pregunta nos dice, para determinar el momento de una fuerza, aplicamos la fórmula M es igual a F por D. ¿Qué significa M? ¿Qué significa F? ¿Y qué significa D? ¿Ya? Ya lo hablamos por aquí, que M significa momento de fuerza. Por aquí está el brazo de palanca, por aquí está fuerza aplicada y eso nomás tienen que poner en la primera pregunta. En la segunda pregunta nos dice, escribe las condiciones del momento de una fuerza. Las condiciones también ya las vimos, ¿sí? Ustedes pueden resumirlas o pueden hacer un dibujo, ya depende de la creatividad de ustedes. Ahí están las dos actividades que tienen que hacer. ¿Ya? No les envié más porque ya del mismo tema les envié la ficha anterior. Ya no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. No, Licen. Está claro.